Yo soy Ramón y aquí estoy en Guatemala todavía con Said. Genial, Said. Y Said es un cantante De acá de Guatemala, soy un cantante garífuna. estupendo. Precisamente ya lo he escuchado, es un genio talentoso. De verdad no hay otra palabra, pero debe haber otra palabra. Y para el día de hoy queremos saber un poco más de él y su viaje, su camino, trayectoria. Y si quieres escuchar sus canciones voy a poner un link, un vínculo arriba. Entonces háblanos un poco de tu camino, de tu trayectoria. Bueno, yo empiezo desde muy pequeño, me gusta mucho la música salsa, la balada, bachata. Y en el tiempo en el que yo empecé... ¿Quieres que agarre esto? Okay. Cuando yo empecé, había un grupo de salsa que se llamaba DLG. Y yo no tomé clases de canto, pero yo decía, wow, lo que yo estoy escuchando, como que siento que puedo hacerlo. Y era como... El amor que me das tocó mi corazón. Cuando yo escuché eso y me di cuenta que me salía igual que el artista, era como, oh, sí puedo hacerlo. Y luego empecé a escuchar más música, porque en Livingston, la comunidad garífuna, nosotros escuchamos de todo, pero lo que yo escuchaba era boleros, era R&B, reggae, punta. Entonces todo eso lo fui absorbiendo. Y a medida que fui creciendo empecé a escribir, ¿me entiendes? Sí. Ha sido una trayectoria que aquí en Guatemala ha sido bonita para mí. Estupendo. Y nos puedes mostrar voy a decir, tu don para la música en diferentes categorías de canciones. Solamente 10 segundos de cada tipo que puedes hacer. No importa la canción, solamente para mostrar qué talentoso tú eres. Okay. Probemos con algo de México. Okay. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Oh, wow. Ese es wow. Hay otro pop, no sé, o sea. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Bueno, dame algo de reggae. Reggae. Sí. Esto es mío. Solo déjame una llamada perdida. Llego a buscarte, baby, donde tú digas. Diles que vas a casa de una amiga. Inventa una piadosa mentira. Bueno. Oh, wow, estupendo, tío, estupendo. Entonces, ya ves que él es simplemente un genio y talentoso no es suficiente para definir lo que es. Finalmente, él es, como ha dicho, garífuna. Y háblanos un poco de eso y qué representa, qué significa para vos. Bueno, garífuna, los garífunas somos la cultura negra de Guatemala. No somos los únicos, porque en Honduras y en Nicaragua, hasta donde tengo entendido, también están instituidos los garífunas. También tratamos de relacionarnos con la gente afrodescendiente, porque hay personas negras acá en Guatemala y en el mundo que no se consideran garífunas, pero tienen nuestro color, tienen nuestras raíces, por lo tanto tratar de hacer la unión con ellos es muy importante. Nosotros como garífunas creemos en nuestros ancestros, las personas que nos guiaron hasta acá, las personas que nos han dado una herencia y algo que debemos de hacer ver a la gente para que nos conozcan y que no nos invisibilicen. Lo que podría decirte en este momento una palabra en garífuna, isieni, que es amor. Y nosotros en garífuna decimos Abba Isieni, lo que ustedes en Jamaica dirían One Love. One Love, genial. Y finalmente, dinos dónde podemos encontrarte, en qué cosa. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las redes aparezco como Said Music GT. Así. Estupendo, fue un placer, ¿no? Encantado y te felicito y te deseo todo el éxito que hay en el mundo. Y hasta la próxima. Chao. Perdóname, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Soy un cantante que canta para la gente, que canta para el pueblo, que canta para todo el mundo. Mi mensaje es Mayahuabá, está en garífuna y quiere decir: no llores más.